Maestra Meche, según mi reloj, Buenos son días. 10:05. ¿Podemos empezar entonces? Adelante, Hortensia. Gracias. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio a este ciclo de conversatorios. Les queremos dar la bienvenida a todas y todos, a jefas y jefes de sector, supervisoras, supervisores, maestras y maestros frente a grupos, sobre todo de tercer grado, que es para quien está dirigida esta propuesta formativa. Es un gusto verles aquí con nosotras, con nosotros en esta experiencia de aprendizaje que sin duda será muy buena para todas y todos nosotros. Este primer conversatorio, ¿por qué y para qué aprender geografía e historia?, se enmarca, como ya les decía, en la propuesta formativa del curso Comprender y Aprender Historia y Geografía Local y Regional a partir del nuevo libro de texto gratuito. Ese nuevo libro de texto gratuito se titula Colima, la entidad donde vivo, y está dirigido a maestras y maestros de tercer grado de educación primaria, por supuesto con sus respectivas y respectivos estudiantes de este grado. ¿Por qué y para qué aprender geografía e historia? Será el eje con el que estaremos reflexionando en este conversatorio. Esta pregunta será nuestra guía para el análisis y para la reflexión. Y en este conversatorio tendremos la oportunidad de saludar y de conocer a las 12 personas especialistas que participaron en la elaboración de este libro de texto. Y después tendremos la oportunidad de escuchar el día de hoy a 5 de ellos que van a compartirnos sus experiencias, reflexiones y análisis respecto a por qué y para qué aprender geografía e historia. Y bueno, sin más, sean bienvenidas, sean bienvenidos. Voy a tener el gusto de presentarles primero a las 12 personas especialistas participantes en la elaboración de esta estupenda obra que estoy segura les va a encantar. Posteriormente pasaremos a la etapa del conversatorio que tendrá 2 momentos. Un primer momento donde cada uno de los 5 ponentes tendrá 6 minutos para compartirnos sus reflexiones en una primera ronda. Y posteriormente pasaremos a una segunda ronda de 3 minutos donde podrán hacer una especie de cierre o conclusiones para que podamos tener como este acercamiento desde esas 5 miradas. Evidentemente las otras personas especialistas también tendrán la oportunidad de darnos sus puntos de vista en los siguientes conversatorios. Este solamente es el primero. Entonces damos paso, bienvenidas, bienvenidos. Les voy a presentar en primer lugar al profesor David Eduardo Romero Hernández, coordinador técnico pedagógico de este libro de texto. Es profesor normalista en educación primaria y maestro en historia regional, con experiencia laboral como docente frente a grupo, director de escuela, supervisor y asesor técnico pedagógico. Actualmente adscrito a la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa en la Secretaría de Educación. Es coautor de los libros de texto de Historia y Geografía para tercer grado en 1994 y 2011, así como del Atlas Histórico y Cultural de Colima. Bienvenido, maestro David Eduardo. Buenos días. También tengo el gusto de presentarles a Nicté Gamiño Miranda, coordinadora editorial estatal de esta obra pedagógica. Ella es licenciada en diseño gráfico, maestra en educación y con especialidad en comunicación y marketing político. Ha sido profesora de grupo en la Normal de Colima y empresaria en medios de comunicación. Actualmente es asistente del director de Educación Pública y asesora de contenidos de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bienvenida, maestra Nicté Gamiño. A continuación, les presento al doctor Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, revisor del libro de texto. Es licenciado en Sociología, maestro en Historia Regional y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia. Ha sido profesor titular de la UPN y fue investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima. Es coautor del tomo 4 de la Historia General de Colima,
Las caras del poder en Colima, así como del Atlas Histórico y Cultural de Colima. Bienvenido, maestro Héctor Porfirio. Buenos días. A continuación tenemos al maestro Miguel Ventura Rivera. Él es fue revisor del libro de texto. Es profesor normalista de educación primaria, licenciado en educación básica y maestro en ciencias de la educación. Su trayectoria laboral ha abarcado las responsabilidades como docente frente a grupo, director de escuela, asesoría técnica, supervisión y funcionario público. Su cargo actual es el de supervisor dentro de la zona número 4 de educación primaria. Bienvenido, maestro Miguel. Muchas gracias, maestra Hortensia. A continuación, les presento a Armando Aguilera, al doctor Armando Aguilera. Él es coautor del libro de texto, es profesor normalista rural de educación primaria, maestro en educación y doctor en gestión educativa. Su trayectoria laboral abarca las funciones de docente frente a grupo, director de escuela primaria y asesor académico. También es profesor titular de la maestría en educación básica, autor de diversas publicaciones en espacios nacionales y locales, como el diagnóstico pedagógico y los saberes docentes. Bienvenido, maestro Armando Aguilera. Gracias, maestra Hortensia, mucho gusto. Gracias. A continuación también tenemos el gusto de presentarles a Fernando Iván Ceballos Escobar. Él es coautor del libro de texto, es licenciado y maestro en pedagogía y doctorante en ciencias con la especialidad en investigaciones educativas, dependiente del CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Ha fungido como profesor de grupo de educación y como docente en diversos espacios de educación superior. Es coautor del texto Colima, Avances y Retos en la Educación 2020. Bienvenido, maestro Fernando Iván. Muchas gracias. A continuación, les presento al doctor Ignacio Chávez Morales. Él es coautor del libro de texto, es profesor normalista de educación primaria, maestro y doctor en educación. Su trayectoria laboral abarca las funciones de docente frente a grupo, director de escuela primaria, supervisor y jefe de sector. Actualmente es coordinador del grupo de asesores de la Secretaría de Educación. Asimismo, es autor del libro Liderazgo más participación igual a autonomía escolar y coautor del texto Entrémosle a las matemáticas. Bienvenido, doctor Ignacio Chávez. A continuación, les presento a el maestro Trinidad Gabriel Gómez Bravo. Él es coautor del libro de texto. Es licenciado en educación primaria, pasante como maestro en educación y con una especialidad en política y gestión educativa. Ha sido docente frente a grupo, asesor técnico pedagógico y de supervisión escolar. Su cargo actual es el de supervisión en la zona 34 de educación primaria. Bienvenido, maestro Trinidad Gabriel. Gracias, A maestra Hortensia. continuación, les presento al maestro Omar Octavio Hernández Ramírez. Él es coautor del libro de texto. Es profesor normalista de educación primaria, licenciado en español y maestro en pedagogía. Su trayectoria laboral abarca las funciones de docente frente a grupo, director de escuela y asesor técnico pedagógico. Actualmente es asesor técnico pedagógico en pensamiento matemático dentro de la zona escolar 18 de educación primaria. Bienvenido, maestro Omar Octavio. Gracias, a continuación, les presento a la maestra Carolina Hoyos Abundis. Ella es coautora del libro de texto, es profesora normalista de educación primaria, licenciada en educación y pasante de la maestría en educación por la Universidad de Colima. Ha sido docente a frente a grupo, directora de escuela, asesora técnico-pedagógica, supervisora y catedrática en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Colima. Actualmente es directora de la escuela primaria José Amador García, turno matutino. También fue coautora de la asignatura opcional Historia de Colima para la educación secundaria en el 2010 y del libro de texto de Historia y Geografía de Colima en el 2011. Bienvenida, maestra Carolina Hoyos. Gracias, Orte. Buenos días a todos. Buenos días. Después tengo el gusto de presentarles al maestro Javier Ramos Flores, coautor del libro de texto. Es licenciado en educación primaria y pasante de maestría en intervención educativa.
Su trayectoria laboral abarca las funciones de docente frente a grupo y supervisión escolar. Su cargo actual es el de supervisión en la zona escolar número 33 de educación primaria. Bienvenido, maestro Javier Ramos. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Jesús Héctor Rodríguez Vergara, también coautor del libro de texto, es licenciado en educación primaria, maestro en pedagogía y doctor en ciencias de la educación. Su trayectoria laboral abarca las funciones de docente frente a grupo, director de escuela y asesor técnico pedagógico. También ha impartido clases en distintos espacios de educación superior. Es director de las escuelas primarias Ignacio Manuel Altamirano y Gabriel de la Mora. Estas son las 12 personas especialistas que han trabajado arduamente para tener la obra que ahora tenemos en nuestras manos y que será la guía de esta propuesta formativa y que también será la guía para que nuestras niñas y niños de Colima tengan este acercamiento a la geografía y a la historia, partiendo desde lo local, desde lo cercano. Y bueno, vamos a empezar. Si ustedes se dieron cuenta, estas son brevísimas reseñas curriculares de estas 12 personas especialistas. Sin duda, cada una de estas personas, cada uno de estos maestros y estas maestras han aportado lo mejor de su expertise, de su conocimiento y de toda su formación en esta área para que tengamos esta obra. Entonces, yo creo que esta propuesta formativa dará muchísimos frutos a quienes están inscritas e inscritos para tomarla en este proceso de formación. Sin más, bueno, vamos a pasar a la parte medular de este primer conversatorio, que sería esta primera reflexión sobre por qué y para qué aprendemos geografía e historia. Ese es el eje con el que estaríamos trabajando. Cada uno de los 5 ponentes que para este conversatorio van a estar representando a estas 12 personas especialistas tendrá un máximo de 6 minutos para que nos presente sus reflexiones, sus análisis y posteriormente podamos, quienes estamos participando, pues estar construyendo nuestros propios aprendizajes al respecto. En este sentido, vamos a darle la palabra en principio a quien coordinó de manera técnica pedagógica este libro, que es el maestro David Eduardo Romero Hernández. Adelante, maestro. Sí, maestro David, ¿estamos listos? Buenos días. Buenos Adelante, días. maestro. Ya me escuchan, ¿verdad? Buenos días. Es un gusto reencontrarme con ustedes y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y sus familias. Mucha fuerza y mucha salud. Bueno, la pregunta que nos convoca el día de hoy no es sencillo responderla como cualquier otra cuestión humana que nos atañe. Pero esta cuestión de para qué aprender historia y para qué aprender geografía tiene que ver con el desarrollo de un cúmulo de competencias que nuestros niños pueden utilizar no solamente para acreditar con éxito un grado escolar, ni mucho menos, sino para responder de manera efectiva a toda una serie de desafíos y retos que el mundo contemporáneo nos exige a cada paso. Entre otras cosas, el hecho de poder ubicarnos espacialmente a partir de elementos conceptuales y de habilidades como la localización, el saber manejar escalas dentro de un mapa, manejar la simbología, ubicar un punto en el mismo. En cuanto a lo que viene siendo la historia, que es el proceso más complejo de aprender, implica el saber ubicarnos dentro de lo que viene siendo una serie de hechos acaecidos en el tiempo. Estos quizás, de acuerdo con algunos estudios clásicos de la escuela pilletana, uno de los procesos más complejos que cualquier persona debe de afrontar para la comprensión de los fenómenos sociales
que nos rodean de manera inherente. Y bueno, ¿para qué aprender historia? Pues bueno, ya tenemos y geografía. Hay muchas respuestas, pero el aprendizaje de estas dos asignaturas implica el desarrollo de ciertos valores y el desarrollo de, sobre todo, de vínculos de identidad con lo que nos rodea. De entender un poco ese contexto en el que nos tocó vivir y tener elementos para trascenderlo, no solamente como personas, sino para poder aportar algo en función del desarrollo de los demás, tal y como lo hacemos cotidianamente los maestros en grupo, ¿no? Y en este caso, dentro de lo que es este enorme panorama de lo que es la historia de este universo, tenemos lo que viene siendo la historia regional y la geografía cercana a nosotros. Eso es lo que intenta, el libro de texto intenta entonces responder a estas expectativas de ayudar a los niños a desarrollar este bloque de elementos del que les hablo. Quisiera comentar muy brevemente la trascendencia que tiene esta cuestión de hechos que están muy, muy lejanos en el tiempo. Muy brevemente les comento que los años que van de 1880 a 1884 tienen una amplia trascendencia para el estado de Colima y que todavía hasta la fecha repercute. Durante esos 4 años decisivos suceden muchas cosas importantes en el sentido de que se construye por primera vez un medio masivo de transporte, que es el ferrocarril, que costó muchísimo esfuerzo traer esos 45 kilómetros primeros del sistema ferroviario de Armería, de Manzanillo a Armería. Como preludio de todo esto, en el 82 cuaja una serie de cosas, se abre el ramal, recorre una locomotora los primeros 8 kilómetros de vía y llega un cometa anunciando una serie de cosas y despertando una enorme fascinación y un enorme temor. El ferrocarril, que se consideraba la llave al progreso, empieza a abrir ciertas cuestiones, pero también al año siguiente, en 1883, llega la fiebre amarilla, que aún es recordada como un evento que generó mucho miedo, mucho desconcierto, enfermedad y muerte. A la par, hay una situación política muy compleja que de manera consecuente tiene una serie de consecuencias de tener un erario público prácticamente en bancarrota. Y sin embargo, todos estos procesos traen una enorme transformación, no solamente del paisaje, sino en las personas, porque este medio poco a poco empieza a abaratar costos de transporte, a vencer tiempos de traslado con personas y mercancías y a que las personas empiecen a ver el tiempo de otra manera. Esto sucedió hace 140 años y sin embargo los efectos de ese proceso siguen aún vigentes. Ese es un poco lo que nos ayuda a entender la historia y nos ayuda a entender que en el caso concreto de Colima, el puerto de Manzanillo siempre ha sido nuestra entrada y nuestra salida hacia el mundo exterior. Estudiar historia es una pasión y nos ayuda a entender y dar respuesta de manera más amplia, no de manera maniquea ni de manera simplista a los fenómenos que nos rodean. Por lo tanto, esperamos que este libro pueda ser un buen aliciente para que nuestros niños indaguen y se despierta la curiosidad en ellos por aprender un poco de lo que nos rodea en cuanto a los fenómenos sociales y espaciales que ahí están esperándonos para mejorar la comprensión de nuestro mundo y mejorar nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro David. Sin duda es interesante y bueno, escucharle también muestra la pasión que tiene por esta área. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la voz ahora al maestro Miguel Ventura Rivera, quien también fue revisor de este libro de texto. Adelante, maestro Miguel. Muchas gracias, maestra Hortensia, perdón.
Si me permiten, yo voy a trabajar mi punto de vista más desde lo que yo soy, desde lo que sé, que es el tema educativo. En ese sentido, hablaremos de la enseñanza situada de la historia y la geografía, en este caso de Colima. Yo parto de dos bases teóricas principales, una que viene de la historia, Luis Villoro en un libro publicado en 1980, Historia para qué, nos dice que el historiador tiene que partir de una realidad actual, nunca de una situación imaginaria. Quiere esto decir que a la vez que el pasado permite comprender el presente plantea interrogantes que incitan a buscar el pasado. Esa es un eje central que van a encontrar ustedes en esta propuesta didáctica. Y por otro lado, Brunner, desde la psicología educativa, nos plantea que no se trata solo de que hayamos vuelto a considerar al niño como un ser social, un ser que juega y habla con otros, que aprende por medio de interacciones con sus padres y maestros, sino que a su vez, que una vez más nos hemos dado cuenta de que a través de esa vida social, el niño adquiere un marco de referencia para interpretar las experiencias y aprende a negociar los significados de forma congruente con las demandas de la cultura. Esas dos propuestas nos plantean que tenemos que partir de dónde estamos y de quiénes somos. Precisamente esto es lo que a través de las tres unidades del libro vamos a encontrar, que nosotros formamos parte principalmente de una diversidad de situaciones, de realidades que se expresan en múltiples interrelaciones, en grupos sociales a los cuales los niños y las niñas pertenecen, un equipo de fútbol, un grupo de baile, problemáticas diferentes que existen en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de nuestros entornos, y por lo tanto de historias que, aunque hay una historia general de Colima, hay historias muy específicas para cada uno de nuestras poblaciones que conforman nuestra entidad federativa. Es por eso que el planteamiento del libro parte pues de una situación o experiencia específica, su reflexión, su discusión, su valoración para conceptualizar acerca de una parte de esa experiencia y luego partir a una nueva reconceptualización. En ese sentido, el libro podríamos decir que es una parte del libro está fundado en la paradigma sociocultural que Frida Díaz Barriga expresa, donde concibe al alumno como un ser social que actúa y que efectúa una apropiación o reconstrucción de saberes culturales y participa en prácticas que le permiten aculturarse y socializar, es decir, adquirir la cultura de la sociedad adulta. El profesor se ve como un agente cultural que realiza una labor de mediación entre los saberes socioculturales y los procesos de apropiación de los alumnos mediante un ajuste de ayuda pedagógica. Este ajuste lo constituye, se pretende que el libro sea un andamiaje que permita a los alumnos entrar en esta cultura de la historia y de la geografía de nuestro estado. La enseñanza pues es vista como la transmisión de funciones psicológicas, saberes culturales mediante la interacción en la zona de desarrollo próximo. Por eso el profesor tendrá que estar muy cerca para saber diagnosticar los procesos que cada alumno está llevando. El aprendizaje, pues, promueve el desarrollo mediante la interiorización y apropiación de representaciones y procesos, labor de reconstrucción e interacción conjunta. En todo el libro vamos a encontrar estos elementos centrales de esta paradigma sociocultural. Los 4 puntos de la perspectiva didáctica de este libro son el aprendizaje situado, el trabajo colaborativo, la indagación guiada y la reflexión a partir de experiencias de los alumnos en la interacción con su entorno. En cuanto al aprendizaje situado, sabemos nosotros que se parte de lo que le es cercano al alumno, de lo que le es cercano en las características físicas de su entorno, en el cerro, en el camino que el niño recorre para llegar a la escuela, en la forma en que está constituido, en las actividades cotidianas que realiza,
en los lugares significativos donde vive, pero también, aparte de lo que le es cercano, también parte de las experiencias con las formas de vida de las personas. El niño vive diferente en Manzanillo que en Minatitlán o que en Ixtlahuacán. Las manifestaciones culturales que se dan en Suchitlán no son las mismas que las que se dan en Tecomán. Entonces, esa es una de las reflexiones que tenemos que entrar siempre, pero no solo las manifestaciones culturales, sino también la organización social y que viven los niños son elementos centrales dentro de esta perspectiva, y por lo tanto también la participación colectiva en todos estos procesos. Por otro lado, la investigación guiada va a ser fundamental porque esta nos va a ayudar a desarrollar habilidades de observación, de buscar y registrar información, de analizar, de comparar, de representar, elaborar explicaciones y conclusiones, y también, muy importante, de cómo comunicar estos hallazgos. Plantear preguntas que detonen la curiosidad de los estudiantes. El libro tiene muchas preguntas, tiene más preguntas que respuestas. El gusto por continuar aprendiendo acerca de lo que ocurre y de lo que en donde viven. Es muy importante, todo este elemento lo articula el trabajo colectivo. El trabajo colectivo, colaborativo, es, como nosotros sabemos, el profesor debe ser una persona, un profesional que propicie el intercambio de experiencias, que lo haga en un ambiente de respeto, de confianza, que muestre sensibilidad y entusiasmo hacia los hallazgos de sus alumnos, hacia las formas en que ellos lo expresan, y que atienda y dé explicaciones a ello. En esto, los estudiantes debemos de buscar que nuestros estudiantes estén motivados para aprender, para preguntar, para cuestionar, para participar en discusiones grupales. Todo el libro va a estar lleno de este tipo de situaciones, y por lo tanto el trabajo en el aula con el libro se plantea a través de diferentes secuencias didácticas, proyectos, debates, dramatizaciones, articular todo esto a través del trabajo colaborativo. Y por último, me refiero a la evaluación brevemente. Partimos de los elementos centrales que todos sabemos que es la evaluación. Cada estudiante tiene distintas formas de aprender, tiene también, sobre todo, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cómo debemos evaluar a los niños que exploran e interrogan a su entorno? Ese es nuestro fin de la evaluación. Más que una evaluación memorística, es el fin que debemos darle a nuestros procesos evaluativos en esta propuesta. Y lo vamos a hacer a través de múltiples medios e instrumentos y circunstancias, y las circunstancias en que se desarrollan las actividades de aprendizaje. Y en ese sentido, pues vamos a usar diferentes formas: autoevaluación, coevaluación y otros elementos que ustedes conocen mejor que nadie. Y el fin de esta evaluación debe ser siempre el llevar a cabo la retroalimentación del proceso de aprendizaje centrada en el proceso evaluativo. Y bueno, compañeros, en ese sentido, pues este es un libro que se hizo en este tiempo, en el tiempo del trabajo virtual, en el tiempo de la pandemia, y pues yo les agradezco su atención y disculpen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Creo que nos da también elementos que tienen que ver con esta parte pedagógica y que también nos ayuda como a situarnos justamente como docentes, que seguramente será un gran aliado el texto, ¿no? Y con esta mirada que nos ha propuesto desde la parte psicopedagógica, sociocultural, etcétera. Muchas gracias, maestro Miguel. Bueno, vamos a dar ahora la palabra al doctor Armando Aguilera, quien también es coautor del libro de texto. Adelante, doctor Armando. Muy amables, muchas gracias. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados. Eran los hombres barbados de la profecía esperada. En la capital lo hallé en un mercado, con su mecapal descargando un carro. Y si Adelita se fuera con otro, y si Adelita no fuera mi mujer, ¿la historia para qué?
relatos, anécdotas, música y canciones. Voy a compartir pantalla. No lo encuentro. Si me permiten. Ya está. Bien. Hay asignaturas en nuestra historia de profesional que se aman o se odian. Una de ellas es la matemática, ¿no? O la amamos o la odiamos. Y otra es la historia. O se ama o se odia. O casi se desprecia, dijera yo. Y esto tiene que ver con la forma en que fuimos llevados para brevar del conocimiento histórico, del conocimiento matemático. Sin duda, los maestros tenemos una gran responsabilidad en esta cuestión de que nuestros alumnos amen, odien o simplemente no le tomen sentido a alguna de las asignaturas con las cuales trabajamos en la educación primaria. Las preguntas de historia para qué y por qué, decía los maestros que me antecedieron la palabra, no es nada sencillo contestarlas, se contestan de una vez y a la primera. Fui maestro de historia en secundaria y preparatoria más o menos 20 años de mi carrera. Les puedo decir que en esos 20 años la búsqueda nunca terminó porque siempre había cosas por aprender. La primera respuesta que nos antoja cuando nosotros nos preguntamos historia y geografía para qué, en el por qué, es que podemos contestarla desde un punto de vista muy instrumentalista, ¿no? Porque hay que aprenderla, porque no nos queda de otra, porque forma parte de la currícula escolar. Y además se evalúa y hay que dar evaluación. Y eso nos lleva a veces a cometer pecados terribles de dedicarle 40 minutos a la semana a la historia y convertirla en un conjunto de lecturas que se contestan con un cuestionario y que entonces nos dan el pretexto para tener una calificación que no una evaluación. La propuesta del porqué de la historia es muy amplia y una de las propuestas que hacemos sería por ética pedagógica, porque tenemos que ubicar a nuestros alumnos en el tiempo y en el espacio en el que viven. Porque tenemos que iniciar con ellos que están en el pensamiento complejo, iniciando apenas el pensamiento concreto, según Piaget, en esta posibilidad de analizar procesos, en esta posibilidad de aplicar los principios elemental para entender lo que pasa en el mundo, en esta necesidad de conocer la realidad en la que vivimos y en el mundo en el que vivimos, claro, partiendo de lo inmediato, de lo fácil a lo difícil. Pero fundamentalmente, con este principio fundamental del para qué, que nos permita entender el pasado, y dije entenderlo, no aprenderlo de memoria, entender el pasado para saber comprender el presente. Y saber que lo que hoy pasa, que lo que hoy sucede en este presente tiene que ver con hechos históricos, con sujetos, con procesos que deben ser analizados. Entonces, condiciones de saber qué es el ser humano el que ha hecho la historia, que son las gentes, que somos sujetos históricos, que podemos cambiar la historia y hacer mucho por ella para construir el futuro inmediato. Y desde luego, con una visión humanista, que eso me gusta con el nuevo enfoque, con la nueva escuela mexicana. ¿Qué implica esa visión humanista? Poner al ser humano al centro de las cosas. Poner al ser humano como elemento que nos permite explicar lo que sucede en la historia y saber que lo que hacemos o dejamos de hacer impacta en los acontecimientos presentes y futuros. La reflexión más importante de todo esto es un cómo. El cómo enseñar es muy pedagógico, muy didáctico, y ese es nuestro campo, justamente con Miguel Ventura hace ratito, ¿no? Este es nuestro. El reto es el cómo enseñar la historia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros de repente comenzamos a trabajar en enseñar como fuimos enseñados y a repetir aquellos esquemas con los que fuimos nosotros educados. Y en ocasiones no son los mejores esquemas. El cómo implica reflexionar estrategias didácticas que permitan definir un método de enseñanza que promueva un pensamiento crítico y el gusto por la historia entre docentes y entre alumnos. Tiene tres implicaciones, maestros, maestras. La primera,
hablar de un método de enseñanza de la historia. Cada asignatura tiene una didáctica específica. Nosotros somos de la vieja escuela, maestros, maestras, algunos que me acompañan, le peinamos canas. En la formación normalista llevábamos matemáticas y su didáctica, español y su didáctica, historia y su didáctica. O sea, cada ciencia acompañada de aquellas reflexiones pedagógico-didácticas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, que nos permitían entender que la construcción del pensamiento social y el pensamiento temático no tiene la misma lógica, por lo tanto no tiene el mismo método, maestros. Así que comencemos a revisar este asunto del cómo aprendí la historia y cómo estoy enseñando la historia, que sería un primer pensamiento importante, y que el libro lo plantea, que el libro lo reflexiona en todo lo que el maestro Miguel presentó. Por otro lado, implica, después de este método de enseñanza, que sea coherente con el tipo de pensamiento que queremos generar en nuestros estudiantes. Aquí estamos planteando el pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que tiene otra lógica. Un pensamiento crítico que implica pensar que el mundo puede ser explicado para ser transformado. Y por otro lado, avanzar de la didáctica tradicionalista, de la memoria, de la repetición, de la lectura y del cuestionario, a la didáctica crítica. La didáctica crítica que tiene las implicaciones, pero la más importante, que plantea que la realidad es compleja, pero que en esa complejidad de incertidumbres, que es lo único cierto, el único certero de la incertidumbre que existe en el mundo actual, estamos nosotros como sujetos críticos transformadores. Y lo más importante de todos, maestros, es desarrollar nosotros como docentes el gusto por la historia. Y esto es un asunto fundamental. Si nunca hemos tenido el gusto por la historia, si no debe conocer exactamente una perspectiva dialéctica que implique el conocimiento y el entendimiento de que los grandes acontecimientos históricos tienen que ver con contradicciones fundamentales de grupos de poder. Y en este sentido, hay dos componentes importantes. En todo hecho histórico, un componente pop y un componente ideológico. Cuando no enseñemos contenidos, maestros, el libro invita a no enseñar contenidos. El libro invita y está planteado para que busquemos respuestas, dice el maestro Miguel Ventura. Pero sobre todo, maestros, comencemos a preguntarnos cuál es el método, cómo debo abordar el contenido histórico, y esa perspectiva podamos empezar a tener un gusto por la historia. Esperamos que este instrumento y este pretexto del libro de texto nos sirva para generar nuevos acercamientos a la historia, nuevas posiciones ante el papel de la historia en la sociedad contemporánea. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, doctor Aguilera. Bueno, creo que es interesante cómo cada uno de los ponentes han ido sugiriéndonos por dónde darle a las diferentes reflexiones en este tema de por qué y para qué aprender historia y geografía. Y bueno, en el caso reciente del doctor Aguilera, creo que este posicionamiento de cómo el papel que tenemos las y los docentes es fundamental y cómo vemos esta mediación a partir de esos cómo que justamente él nos decía, ¿no? Y este gusto que podría ser en primera persona. Muchas gracias, doctor Aguilera. Bueno, vamos a dar la palabra ahora al doctor Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, quien también estuvo colaborando como revisor de este libro de texto. Adelante, doctor Héctor Porfirio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Yo quisiera referirme a, más bien hacer una reflexión en torno a la visión pesimista que a veces tenemos de la importancia de la historia. Decía Cicerón que la historia es la madre de la vida. O sea, nos enseña a los seres humanos a tener un sentido de nuestra vida. Y podríamos hacerla extensiva a los pueblos, les da un sentido de identidad a los pueblos, pero a veces uno ve que los seres humanos y los pueblos cometen una y otra vez los mismos errores y pareciera que la historia no sirviera para nada. Sin embargo, les voy a poner algunos ejemplos de cómo es tan importante la historia.
No sé si en este momento funcione todavía en China la plataforma Google, pero cuando funcionaba era imposible encontrar referencias a la plaza de Tiananmen y más específicamente a la matanza de estudiantes que hubo en 1989 en esa plaza. Es decir, para el régimen chino actual de la República Popular China, el que su pueblo sepa esa masacre es peligroso. En la historia de la Unión Soviética, el dictador José Stalin mandó borrar las fotografías donde aparecía Trotsky, su rival político, una vez que lo había ya desterrado de la Unión Soviética y después mandado a asesinar en México. Trotsky no existía. Las fotografías en donde antes salía, ya no estaba él. Entonces era peligroso que Trotsky apareciera. Cuando llegaba una nueva dirigencia política al Partido Comunista de la Unión Soviética, se reescribía la historia del partido para adecuarla a los intereses de la nueva dirigencia. Los césares en Roma mandaban destruir los nombres, borrar los nombres y los monumentos de los antecesores que les resultaban incómodos. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, en México Tenochtitlan. Grandes pérdidas para la historia a partir de los intereses de los grupos de poder. En Alemania, a fines de los años 60, se llevó a cabo el juicio de Frankfurt para juzgar a los criminales de guerra, para que el propio Estado alemán juzgara a los criminales de guerra, a sus criminales de guerra. Fue la primera vez que un Estado juzgaba a sus propios criminales de guerra. Los habían juzgado los aliados en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hicieron esto los alemanes? Porque dijeron, si queremos tener dignidad, tenemos que mirar de frente a nuestro pasado y asumir las consecuencias del mismo. En México, cuando se promulgó la Constitución de 1857, en el artículo 3, se estableció una declaración: la educación será libre. Y eso dio origen a toda una discusión y a todo un enfrentamiento entre liberales y conservadores. ¿Libre de qué? Los liberales decían libre de prejuicios, libres de ignorancia, libres de fanatismo. Y los conservadores decían libre de la dominancia del Estado, libre de los intereses de los grupos en el poder, que en ese momento eran los liberales. Al final de cuentas, la educación se convirtió en un campo de batalla ideológico y la historia dentro de la educación es el campo de batalla ideológico por excelencia. ¿Cómo comenzó la historia? Como una sucesión de dinastías, como una sucesión de gobernantes, como solamente el recuento de los hechos políticos y militares. ¿Y qué ha sido la historia académica, la historia científica a lo largo de fines del siglo XIX, durante todo el siglo XX? Un proceso de ampliación de los sujetos de la historia. No solamente son importantes los políticos y los militares, son importantes los esclavos, los siervos, los obreros, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los niños, todos los que en un inicio habían sido excluidos de lo que se consideraba importante, de lo que se consideraba histórico. El gran geógrafo Élisée Reclus, francés, fundador de la geografía social, decía que la historia es la geografía del tiempo y que la geografía es la historia del espacio. O sea, historia y geografía están indisolublemente ligados porque los hechos históricos ocurren en un espacio determinado. Y para
niñas y niños de tercer grado de primaria, ese espacio es antes que la patria, ese gran imaginario colectivo, la nación, algo que no vemos directamente. Para niñas y niños, lo inmediato es la matria, como decía Luis González y González, o sea, el terruño, el espacio pequeño donde nacemos y crecemos en familia, en comunidad, en escuela, en barrio, en ciudad, en estado. Por lo tanto, quisiera yo dejar en la discusión, en la mesa de la discusión, esta idea de Miguel de Cervantes Saavedra. La historia es la madre de la verdad. Hay toda una discusión acerca de qué es la verdad y qué es lo que tiene que estar en la historia o qué es lo que tiene que estar fuera de la historia, pero creo que la historia científica y la historia en este momento de la humanidad y en los países democráticos tiene que ser una historia con un enfoque crítico, con un enfoque de derechos humanos y con un enfoque que vuelva a los sujetos reflexivos y pensantes. Y como decía mis antecesores, que haga también que los docentes se apasionen de la historia para contagiar esa pasión a los educandos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Porfirio. Muchas gracias. Qué interesantes estas reflexiones que nos ha compartido y cómo este sentido de la identidad pues está totalmente ligado a que la historia es la madre de la vida, ¿no? Desde el inicio. Entonces, creo que realmente tenemos un gran reto porque, pues, por supuesto que quienes estamos mediando los conocimientos de historia y geografía, también tenemos que estar, pues, perfectamente identificados con estas propuestas para que podamos hacer mejor nuestros procesos de mediación. Entonces, qué bueno que estemos aquí para seguir haciendo estas reflexiones. Muchas gracias al doctor Héctor Porfirio. Y ahora damos el uso de la voz al maestro Fernando Iván Ceballos Escobar, quien es coautor del libro de texto. Muchas gracias. Quisiera iniciar agradeciendo la invitación a estar en el diseño del libro de texto, a estar aquí en el conversatorio. Para mí es muy grato estar con los profesores. Y bueno, he de confesar que el desafío con el que yo llegué aquí al conversatorio es no desentonar con las participaciones que han hecho mis compañeros. Y como me tocó al último, creo que el desafío es mayor, pero intentaré estar a la altura. Como el tiempo es poco y la memoria a veces es traicionera, he agrupado mis ideas mediante un escrito que me voy a tomar el atrevimiento de leerles. A mi participación le he titulado Pedagogía de la Memoria y Enseñanza de la Historia. La historia, en sociedades como la mexicana, suele estar constantemente a debate. Para sustentar esta afirmación bastaría recordar los ríos de tinta que corrieron y las diversas voces que se alzaron a partir de la propuesta de reforma energética de hace algunos años. La discusión que en ese momento se planteaba en términos de un problema actual, curiosamente se dio a partir de argumentos que aludían a eventos del pasado, a la figura de Lázaro Cárdenas, a la respuesta de la sociedad mexicana ante la expropiación petrolera de 1938 y el papel que Pemex ha desempeñado para México desde entonces. Es casi un lugar común escuchar aquella frase que dice, quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Se dice tanto y a veces sin sentido que yo considero necesario de vez en cuando volver a ella para preguntarnos realmente qué nos tiene que decir la historia como sociedad. Aunque por otra parte, sé que estoy rodeado, aunque no de manera literal como me gustaría, por expertos en historia que ya nos explicaron de una mejor manera las múltiples aristas de la disciplina y cómo ésta se vincula con lo social. Por lo que yo quiero centrar mi participación en solo uno de sus ámbitos, el de la memoria, y de manera más concreta en el derecho a la memoria. Con este propósito retomo y discuto algunos ejemplos de la cultura general y de la magisterial. En términos generales, me interesa abordar las funciones de la memoria social en la construcción de la historia y plantear de qué manera el libro de texto que elaboramos favorece el desarrollo de esta. El derecho a la memoria, que podría considerarse como algo disponible para todos, en realidad no lo ha sido tanto. Ya lo mencionaba el maestro Héctor que me antecedió.
Y habría que voltear la vista al retrovisor del tiempo para recordar que el 10 de mayo de 1933 los nazis comenzaron su régimen negando este derecho mediante una quema de aquellos libros que ellos calificaban como antialemanes. Con este acto, se le estaba negando el derecho a la memoria al pueblo alemán e intentando reescribir una historia a modo. En países latinoamericanos como Argentina y Colombia, se han desarrollado de manera importante distintos movimientos reivindicatorios que buscan acercarse y conocer su pasado. En el caso colombiano, para comprender los horrores que ha dejado el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. Y en Argentina, para visibilizar los múltiples abusos de los derechos humanos que llevaron a cabo las 3 dictaduras militares que se impusieron en distintos momentos del siglo XX. He de reconocer que aquí en México no estamos en esta lucha porque hemos tenido una constante lucha por nuestro pasado. La memoria colectiva entonces cumple varias funciones, pero por cuestión de tiempo discutiré solamente acerca de 3 de ellas. La primera, evitar el olvido. La segunda, identificarnos con un pasado común. Y la tercera, comprender que no todo lo nuevo está nuevo. Comienzo por la primera, la importancia de no olvidar aquellos horrores que ha cometido la humanidad, y pongo sobre la mesa 2 ejemplos. El primero de ellos fue el llamado Gran Salto Adelante, en el que la ideología se impuso a la razón en el gobierno chino a mediados del siglo XX, y una serie de malas decisiones provocaron la muerte por inanición de entre 15 y 55 millones de personas. La cifra exacta no se conoce, porque este es otro de los ejemplos en los que el Estado se ha apropiado por mucho tiempo de la memoria de un pueblo, como también lo señalaba el doctor Héctor Porfirio. El segundo ejemplo, aún más conocido, es el del Holocausto nazi, periodo en el que se acabó con la vida de 17 millones de personas, entre judíos, discapacitados, homosexuales, entre otros grupos sociales. La historia no siempre nos muestra una cara agradable, como podemos ver, pero es a partir de las lecciones que nos dejan estos sucesos que podemos comprender la importancia del respeto, la tolerancia y el valor del conocimiento. Paso a la siguiente función, la de vincularnos con un pasado común, en la que nos podamos reconocer a partir de la riqueza de las culturas prehispánicas, en el caso de los mexicanos, y nos recuerde que somos producto del mestizaje que se dio a partir de la llegada de los españoles. En la medida que nosotros nos veamos como parte de un todo, con matices diferentes, no podemos ver de la misma manera actos de discriminación o de xenofobia. Una última función de la memoria a la que me quiero referir es la que nos recuerda que, como decía un viejo proverbio, no hay nada nuevo bajo el sol. Para ilustrar esto, me gustaría compartirles el asombro que me causó ver a un exsecretario de Educación Nacional maravillado cuando hablaba de la noción de aprender a aprender como una gran innovación pedagógica. De acuerdo con él, hasta ese momento los niños habían estado memorizando y habría que enseñarlos ahora a aprender. Estoy seguro de que para él fue un descubrimiento importante en ese momento, pero para muchos de los maestros era una tradición pedagógica a la que ya mucho tiempo se habían acercado y en la que muchos otros nos habíamos formado. Una lección como nota al pie. Cualquier intento por reformar la educación debería de pasar por el conocimiento y reconocimiento de la tradición educativa y magisterial mexicana. Hasta aquí he presentado algunos ejemplos en los que he intentado argumentar acerca de la importancia de preservar una memoria colectiva para el desarrollo de una sociedad más abierta y democrática. Está claro que esto no se puede desarrollar plenamente a la edad de nuestros estudiantes, los de tercero, ni con solo un año de trabajo. Pero entonces habría que preguntarnos qué sí se puede hacer. Lo que yo creo y la respuesta que me gustaría compartirles es que nosotros a esta edad podemos comenzar a desarrollar en el alumno una forma de mirar el pasado, de comprender lo que ha acontecido en su entorno próximo, la historia de la comunidad y la cultura en el contexto en el que se desenvuelve. Estas serán las herramientas a partir de las cuales ellos comprenderán posteriormente la historia nacional y la universal, también sobre las cuales podrán analizar su presente y su futuro. En esta tarea, yo considero que el libro Mi Identidad puede llegar a ser un recurso importante a partir de la propuesta pedagógica en la que sustentó su diseño, que ya no la explicaban con mayor detenimiento las personas que me antecedieron a mi participación. El libro propone en diferentes momentos y diferentes actividades que el alumno, por ejemplo, rescate narraciones sobre sus familiares y personas de la comunidad acerca de los modos de vida y eventos del pasado. Les propone también que analicen imágenes para que den cuenta de procesos de desarrollo y de cambio en el paisaje, en las formas de trabajo y en los fenómenos sociales. Además, los invita a reflexionar sobre las costumbres y tradiciones que se han perpetuado a lo largo de diversas generaciones en la entidad donde vive. Esto, además de muchas otras estrategias que ustedes revisarán a lo largo del curso que hoy inician. El reto, pues, es grande,
pero creo que el magisterio mexicano en general y el colimense en particular están acostumbrados a salir avante ante desafíos así de complejos, por lo que estoy seguro de que ustedes asumirán el reto de trabajar con la asignatura Mi Entidad, con el nuevo libro de texto, con la responsabilidad que siempre los ha caracterizado. Finalmente, me gustaría recordarles que tienen y enfatizar que tienen en el libro de texto a un gran aliado, como ustedes lo podrán corroborar en los próximos días. Muchas gracias por su atención y me gustaría cerrar mi participación reconociendo la labor que han realizado durante este periodo de confinamiento. Gracias. Muchas gracias, maestro Fernando Iván Ceballos. Yo creo que las reflexiones que usted nos ha presentado sin duda nos ayudan, por un lado, a identificar la importancia de tener una herramienta como este libro de texto, pero por otro lado, cómo esta manera necesaria de que ayudemos a que nuestras niñas y nuestros niños miren el pasado de una manera determinada y les ayude a entender el presente, sin duda que es muy, muy importante para su formación como seres humanos. Y eso creo que es fundamental. Me parece muy importante cómo se han vertido, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los ponentes desde su particular punto de vista nos fue abriendo diferentes aristas que sin duda nos dejan un buen sabor de boca. Yo creo que todas las personas que estamos en este momento participando en este evento académico, pues no solo queremos conocer el libro, sino seguramente también queremos, pues a lo mejor imbuirnos más en estos temas de la historia y de la geografía, ¿verdad? Porque ciertamente lo que se ha dicho acá es cierto, de pronto los acercamientos que tenemos o la mediación que tuvimos cuando fuimos estudiantes, a veces filtró el gusto o no gusto por estas dos asignaturas. Entonces, me parece muy, muy trascendental, de verdad que mi reconocimiento para estas 12 personas especialistas que trabajaron esta propuesta. En el chat están apareciendo algunas preguntas. Les quisiera mencionar dos de las más importantes antes de que pasemos a la segunda ronda, que es la de cierre. La primera dice, me falta información, por favor aclaren mis dudas. Sería para el siguiente ciclo escolar su implementación y si no es tercer grado mi grupo, atender qué hago. ¿Alguno de ustedes quisiera contestarles? Y la otra es, disculpen, ¿cuándo estarían los libros en físico en nuestras escuelas? La segunda, estoy enterada que estarán hasta el siguiente ciclo, en el ciclo 21-22 estarán en físico, pero ahora el libro ya se encuentra en la página de Conalitec, entonces ya pueden tener acceso. ¿Alguno de ustedes quisiera tomar la palabra para contestarle al maestro o maestra la primera pregunta? Hasta donde yo sé, esta implementación inicia justo con este curso, ¿verdad? Con esta propuesta formativa. Entonces, a partir de esta propuesta formativa se empezará a implementar tanto la aplicación del texto como la propuesta metodológica. No sé si alguno de ustedes que están aquí como ponentes nos quisiera ampliar un poquito esta información, por favor. Hortensia, sí, maestro. Sí. Adelante, David. El maestro Miguel y el maestro David, por favor. No, pues solamente reiterar eso, ¿verdad? O sea, en este momento pues seguimos en distanciamiento social, seguimos en la pandemia y la implementación de las actividades que están ahí reflejadas en el curso pues será cuestión de que cada profesor haga su adecuación, curricularmente para tratar de implementar lo que sea factible de acuerdo a la metodología o al esquema de trabajo virtual que esté llevando, ¿verdad? Esto pues tendrá que ser mediado por el profesor, definitivamente. Muchas gracias, maestro Miguel. Adelante, maestro David. Sí, bueno, retomando lo que dice el maestro Miguel, pues nosotros esperaríamos que en lo que resta del ciclo escolar, compañeros, ustedes tuvieron a bien conocer el material e implementar hasta donde sea posible alguno de las lecciones y proyectos que constituyen los bloques, los 3 bloques del libro de texto, ¿no? De hecho, la idea es de que a lo largo de estas sesiones de trabajo conozcan ustedes esta estructura, estas propuestas y con sus alumnos implementen.
en la medida de lo posible, algunas de estos temáticas, ¿no? El libro es muy asequible en términos de contenidos, porque no aparece en todo el libro una serie de fechas, una serie de personajes, que memorizar. No, son procesos por construir con temáticas que son cercanas a los niños y que tienen que ver más que con grandes hechos, más que con grandes procesos de lo que comúnmente conocemos como la historia de bronce. No hay cañonazos, no hay grandes batallas, no hay una serie de prohombres que han construido a Colima, sino que es una serie de acercamiento a profundizar en el conocimiento del medio ambiente que nos rodea, en algunos procesos importantes como los transportes que yo les comentaba hace un momento, la vida cotidiana de las personas, porque la magia de la historia y la geografía regional es que intenta incluirnos a todos, a partir de temáticas comunes que no son significativas a todos los mortales, ¿no? Entonces, encarecidamente les pediríamos que en la medida de lo posible avancen en esta implementación de los contenidos del libro de texto en lo que resta de su. Gracias. Muchas gracias, maestro David. Entonces está aclarado, en esta etapa pues se podrá aplicar a partir de esta propuesta formativa lo que cada una o cada uno de ustedes vaya pudiendo hacer con las circunstancias que tenemos. La invitación es a imbuirnos más en esta metodología y también a utilizar lo que podamos utilizar de este libro de texto. Estará físicamente en el siguiente ciclo y bueno, ya podremos tener, esperemos que tengamos mejores condiciones para poder hacer otro tipo de procesos a lo mejor de tipo presencial. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de este conversatorio, en el que cada uno de nuestros 5 ponentes que esta mañana nos han estado compartiendo tendrá de 2 a 3 minutos para proponernos un cierre, una reflexión de cierre, a lo mejor algunas cuestiones que les haya quedado pendientes en su primera presentación o lo que ustedes consideren pertinente. Usaremos el mismo orden que usamos en la primera ronda y daremos la palabra al maestro David Eduardo Romero Hernández. Adelante, maestro. Bueno, pues creo yo que en muchos sentidos los 5 ponentes hemos aportado elementos importantes para entender por qué debemos aprender historia y para qué. Si ustedes quieren saber algunos elementos prácticos, pues bueno, aquellos que tenemos la fortuna de conocer y manejar este tipo de elementos, tanto históricos como geográficos, pues en primer lugar nos permite prácticamente en cualquier situación que nos encontremos orientarnos, ¿no? En mi caso me es muy sencillo, por ejemplo, no he tenido ninguna dificultad para orientarme en la Ciudad de México, y vaya que la ciudad es un laberinto, tanto por el sistema del metro como por el sistema otros sistemas colectivos de transporte. Guadalajara tampoco me representa ningún problema. Los viajes largos que he hecho por carretera no he tenido mucho problema para llegar sano y salvo a mi destino, aún sin tener Google Maps. Aunque algunas veces se me olvida apagar la luz, por lo general mis deudas están en orden, ¿no? Porque tengo claro qué días debo de pagar. Esto hablando en cosas muy concretas en las cuales nos ayuda la historia y la geografía. Pero sobre todo la historia y la geografía, un poco como la comprensión lectora, nos ayuda a evitar caer en falsas promesas, en seguir falsos caminos y seguir falsos profetas. Y sobre todo que esta historia regional nos ayuda a encontrarle identidad al lugar donde vivimos. Quisiera cerrar con un conocido fragmento del libro Guía, que desde 1969-68
ha guiado la transformación de la historia nacional, de pasar de una historia nacional oficial y de bronce a una historia local, que es Pueblo en Vilo. ¿De qué nos habla Pueblo en Vilo? De un pueblo perdido en los Altos Jalmichianos, entre la frontera de Jalisco y Michoacán, San José de Gracia. Y nos habla de un grupo de rancheros que no han tenido mayor trascendencia, pero que viendo la historia de San José de Gracia, podemos ver mucho de lo que es la historia de México. Y dice Luis González y González que en 1861, 60, no trascendió nada en aquella región. Nada, ni los movimientos liberales, ni el paso de Juárez, ni el pleito con los conservadores, nada. Eran un grupo de rancheros adentrados en la naturaleza y en comunión con ella. Lo que sí causó fascinación y pavor, como el cometa de 1882, fue una aurora boreal. En aquel año hubo una actividad solar inusitada y dice Luis González, para este 1,5 millones de mexicanos que vivían al margen de la vida del país y muy adentro de la naturaleza, una aurora boreal importaba más que 100 intervenciones forasteras. En el otoño de 1789 había habido otra y lo sabían los vecinos, aunque ninguno la hubiera visto. Esta de 1861, comparada con la que se decía de aquella, no fue menos maravillosa y tremebunda. Se vio en las madrugadas al final del año, hacia el norte. Distaba mucho de ser la luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol. Las danzantes luminiscencias vistas en el cielo se asemejaban a la lumbre emanada de los lugares con tesoros ocultos, pero su enormidad en el cielo infundía zozobra. Era como si se hubieran juntado a bailar todos los fuegos. Aquello parecía un combate en el que San Miguel y sus ángeles arrojaban rayos, centellas y bolas de lumbre contra el ejército de los demonios. Les decía yo hace un momento que este cometa de 1882, en lo personal, no tuvo nada que ver ni con el ferrocarril ni con la fiebre amarilla, pero ayudó a darle un sentido de enormidad y de pequeñez ante la vida a los colimenses, tal y como hoy esta pandemia nos hace sentir exactamente como hace 140 años, ¿no? Entonces, una última cuestión es de que cada vez que ustedes recorran la autopista o la carretera libre entre Manzanillo y Colima, vean el entorno porque está lleno de cicatrices que la historia local ha impregnado sobre el territorio de Colima y que es parte de lo que somos. Espero que el libro ayude a varios de nuestros alumnos a despertar su curiosidad y amor por preguntarse por el entorno y el pasado de Colima. Gracias. Muchísimas gracias, maestro David, por su cierre. Y bueno, vamos a dar la palabra ahora al maestro Miguel Ventura Rivera. Adelante, maestro. Bueno, yo quisiera referirme más en los términos pedagógicos, que es más mi área, pero no sin dejar de reflexionar, por ejemplo, aquel poema de Luis Felipe Camino que se llama Qué pena, que nos dice de grandes rasgos, qué pena que todo siempre fuera igual. Sería realmente absurdo. Y esto nos lleva a lo que se ha mencionado acerca de la historia y de la importancia de la historia. Yo aquí sí vuelvo a insistir en que tenemos que partir del concepto de que la historia que queremos que nuestros alumnos aprendan parte de preguntarle al presente por qué está así. Esto que nos decía Héctor Porfirio, nos decían los compañeros Fernando Iván, acerca de, a ver, ¿por qué Manzanillo es tan importante? ¿Por qué, o David nos lo hacía la reflexión, por qué hay una zona de Colima tan difícil donde vivimos y hay tantas cosas ahí? Preguntarle al presente lleva a crear niños que sepan explorar el entorno. Eso es lo que nos toca a nosotros como profesores, hacer que nuestros alumnos exploren su entorno, vean cuál es la vida cotidiana en que se desarrolla y por qué es así, por qué en ciertos lugares quedan tradiciones
de sincretismo cultural en español indígena, por qué casi no hubo la población africana que llegó a Colima fue casi suprimida, o por qué llegaron tan poquitos, y una serie de preguntas que tenemos que ver con el preguntarle al presente, ver el presente para investigar por qué estamos en este sentido. Eso, como profesores, nos va a implicar conocer a nuestros alumnos, es conocer nuestro entorno, conocer en dónde viven nuestros alumnos, por qué en Armería los alumnos tienen algunas costumbres que no las tienen en Comala, y que a lo mejor nosotros no somos de ahí, y tenemos que investigar sobre esto a través de las familias de nuestros alumnos. Esto va a implicar un trabajo muy, muy cercano con las familias de nuestros alumnos. Los profesores tenemos que asumir el reto. Yo creo que la historia, tenemos el reto los profesores de historia, y en este sentido todos los maestros de primaria somos profesores de historia, como somos profesores de matemáticas, como somos profesores de español. Es decir, no, porque no tenemos a lo mejor la especialidad, pero sí tenemos el hecho de estamos enseñando historia, y sí tenemos esta grave problemática de que tenemos que buscar que la historia sea viva, entre directamente con el alumno a trabajarla. Porque si bien desde, como nos lo decían, desde la antigüedad viene, la verdad es que al ser humano le gusta la historia. Todas las personas, cuando empezamos a saber, a ver qué pasó con fulanito, qué pasó con perenganita, con situaciones concretas, con situaciones reales, nos interesa. A los que nos gusta la política, pues nos interesa saber por qué Juárez designó a Gabino Barreda y no designó a Altamirano como secretario de Educación. Es decir, cuestiones de ese tipo nos gustan, pero hay quien le gusta otras cosas, le gusta la moda, o le gusta conocer acerca de la comida, y busca, todo tiene una historia. Es decir, aquí la historia política es la que nos han enseñado. Ahora tenemos que ver que hay diferentes historias, así como nos lo decían acerca de la historia matria que nos trajeron Luis González y otros grandes historiadores a México. También hay historias de cosas, hay historias también de lo educativo. La escuela tiene una historia, ya recordemos toda la importancia de ver por qué la Donaciano Niestas se llama Donaciano Niestas, quién fue Gorgonio Ábalos, quién fue Damián Carmona, diferentes escuelas que tienen nombres y que tienen una historia. También hay Migueles Hidalgo, pero también hay las escuelas tienen motivos para investigar, que los profesores y el maestro de tercero necesita el acompañamiento, el arropamiento de los directores y de los equipos de supervisión y dirección y asesoría técnica para facilitar estos procesos. Yo creo que en ese sentido el propósito nos lleva a esa necesidad de explorar el entorno, de identificar las formas que los profesores, las personas se relacionan, de que los niños sepan comprender que sus acciones tienen un impacto, las acciones de ahorita tienen un impacto y tienen un sentido histórico, y que en ese sentido es súper importante. Algo que a mí me parece central de este libro es que trata de desarrollar la identidad, que el alumno desarrolle su identidad como perteneciente a los diferentes grupos sociales, políticos, sociales que existen, porque en esto nosotros tenemos múltiples pertenencias, múltiples identidades. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel. Bueno, ahora damos la palabra al doctor Armando Aguilera para que también nos plantee sus conclusiones. Adelante, doctor Aguilera. Muy amable, voy a ser preciso, concreto, voy a compartir esta pantalla rapidísimo. Y bueno, una cuestión que siempre estamos muy claros cuando aprendemos historia es que justamente lo que sentimos es una identidad, nos identificamos con los hechos, con los personajes, con lo que sucede, pero también hay un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, aparte de la identidad hay un sentido de pertenencia que nos da la geografía. Esa
manera de no ver separada historia y geografía es obvio. La geografía nos permite saber la ubicación del hecho histórico, ¿no? Y lo que aconteció. Algunas implicaciones rápidas, maestros, maestras que estamos aquí en este conversatorio. Primero, nadie enseña lo que no sabe. O sea, hay que conocer los contenidos. Revisen el libro, coméntenlo, disfruten lo que tengan que disfrutar y también hagan las observaciones que tengan que hacer. Todo es perfectible, ¿no? Y también es cierto que no es justificación, los tiempos no fueron todos los necesarios, pero lo suficiente trabajo. Sin embargo, hay cosas que mejorar. Así que hay que revisar los contenidos, hay que apropiarnos del mundo. Dominemos estrategias didácticas. O sea, tenemos que revisar lo que hemos hecho en historia y tenemos que plantear nuevas formas. Ya hay, no hay que inventarnos nada nuevo, maestro. Hay muchas estrategias y dentro del proceso de este taller, curso, seminario, por ahí estaremos con ustedes compartiendo algunas experiencias desde la enseñanza. Hay que estar muy manejo del enfoque crítico de la educación. Y esto sí hay que tener que leer un poquito acerca de qué es este enfoque crítico y qué implicaciones didáctico-pedagógicas tiene para los docentes y para los alumnos. Sobre todo también a disposición del mediador, y con esto voy a cerrar el trabajo, en este tiempo de pandemia, ¿qué implica ser un buen mediador desde la enseñanza, ¿no? La habilidad para formar comunidades de aprendizaje, porque la comunidad, los padres no tienen mucho que enseñar. Hay ahí historia, hay ahí descendientes directos de sujetos históricos que han sido importantes en el desarrollo de las comunidades, ¿no? Que tiene sentido. En los espacios de las comunidades en donde está una persona que trabaja, una artesanía, en fin, hay que hacer comunidades, hay que abrirle la puerta a la posibilidad de otros sujetos históricos, ¿no? de la comunidad que pueden apoyar el trabajo de la historia. Y por último, tener la noción básica del por qué y el para qué enseñar la historia. Por otro lado, yo sí quisiera cerrar esta parte diciéndoles, estamos en un tiempo de pandemia y esto tiene otras implicaciones importantes. Seamos mediadores, no solo en la historia, maestros, seamos mediadores en todo el proceso educativo. Yo estoy diciendo que, bueno, el proceso que actualmente vivimos nos tiene la incertidumbre. Trabajamos con pensamientos, con conocimientos, con frustraciones, con percepciones, con sentimientos y con emociones. Todo eso está amalgamado en un proceso educativo que exige resultados también, pero que exige del maestro una actitud ante esta situación, pero una comprensión fundamental, porque también junto con eso trabajamos con miedos, trabajamos con enfermedades, trabajamos con gente que ha visto fallecer en esta pandemia abuelos, a tíos y amigos cercanos. Esta es la verdad, esta es la realidad. Por eso, lo importante es ser humanista y poner en el centro de esta mediación justamente no solo el conocimiento, no solo el pensamiento, sino también la emoción y los sentimientos de nuestros alumnos. En este sentido, creo que podríamos dejar un pensamiento final que yo recupero de Sousa, ¿no? Bonaventura de Sousa, que dice, y lo comparte, lo dijo en su pensamiento, en esta, como colofón de esta charla: el virus es un pedagogo. El problema es si vamos a escucharlo. Yo no quiero volver a la normalidad. No me gustaba la normalidad anterior. No me gustaba la forma en que vivíamos. No me gustaba lo que había. La violencia, las muertes de mujeres, la pobreza extrema, las circunstancias que han llegado a donde estábamos. Hay una crisis dentro de otra crisis que ya venía gestándose. Seamos capaces de crear una nueva normalidad más humana, más equitativa, para todos, donde quepan todos los mundos. Escuchemos al virus como pedagogo. Gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctor Aguilera. Damos la palabra ahora al doctor Héctor Porfirio Ochoa. Adelante, doctor. Muchas gracias a los organizadores, las organizadoras de este evento por la invitación y también a quienes se han tomado la molestia de hacer comentarios al respecto de las participaciones de quienes hemos intervenido. Voy a permitirme leer un poema que resume, creo yo, lo que he dicho en la primera parte de mi intervención. Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china?
La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la Guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Y con esto concluyo. Creo que un enfoque actual de la enseñanza de la historia desde los derechos humanos y desde un marco democrático nos debe llevar a la recuperación de la memoria, a la recuperación de la dignidad, a la vigencia de la libertad y a la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Porfirio. Muchas gracias. Vamos a dar la voz al maestro Fernando Iván Ceballos, por favor. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera iniciar con un verso de un poema de Renato Leduc, que posteriormente creo que se convirtió en una canción de José José. Y la primera frase decía, sabia virtud de conocer el tiempo. Ya continuaba. Pero me gustaría enfatizar en esos dos adjetivos, o en esos dos palabras más bien, lo que implica la sabiduría y la virtud, ¿no? En torno al conocimiento de ese tiempo. Y yo creo que la importancia de la historia y la geografía en términos muy sencillos es que nos ubica en un tiempo y en un espacio, lo cual yo creo que es la diferencia entre solo existir y vivir, ¿sí? Conocer que somos parte de una nación, que somos parte de un mundo, que tenemos un pasado común, que tenemos un pasado en el cual se han desarrollado distintos sucesos, pero que también tenemos un futuro, ¿no? También esta noción de cómo percibimos el transcurrir del tiempo. Y creo, como les comentaba en mi participación, que esa es una de las competencias, yo digo, transversales que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Cómo mirar el pasado para comprender el presente y construir o edificar un futuro mejor, como el que decía el doctor Armando. Me gustaría también compartirles una experiencia que tuvimos en el proceso del diseño del libro. Nos obligó en un determinado momento a salir a buscar fotografías. Entonces nosotros, sin nada de experiencia, agarramos unas cámaras y nos fuimos por todo Colima a buscar algunas imágenes que nos hacían falta. Yo que creía conocer Colima, me di cuenta que en realidad no lo conocía. Y esto fue porque fui con dos grandes maestros, como el maestro David y el maestro Jorge, quienes me enseñaban cosas que yo no sabía que habían sucedido. Mira, en esta esquina pasó esto, mira, en esta calle, en este hotel. Entonces me iban diciendo, o me iban enseñando una cara de Colima que yo no los conocía. Para mí, ellos desde hace mucho tiempo han sido mis mentores. Y yo creo que se convirtieron en mis maestros todavía más en ese momento. Y yo creo que nosotros como profesores, con nuestros alumnos, también podemos ser ese compañero de viaje, ¿no? Que les detone a los estudiantes la curiosidad sobre qué pasó o qué pasa a su alrededor. Porque creo que le escuché esta frase a Paco Ignacio Taibo II, él decía, la piedra habla, ¿sí? A veces vemos una casa y decimos, bueno, es una casa, pero si nosotros ponemos un poco a buscar, descubrimos que es la casa donde durmió Benito Juárez, o es el hotel el donde Chinto se atrincheró y luchó contra las fuerzas que estaban aventándole cañonazos. Entonces, es importante, ¿no? Porque es el contexto próximo de los estudiantes, es la calle por la que pasan cotidianamente. Entonces, tenemos que darles ese sentido de que está ahí la historia. La historia no es ajena
a ellos, les es parte y es parte de su vida cotidiana. Lo cual nos lleva, bueno, lo cual yo considero que nos debería de llevar a pensar en términos, la historia en términos de cultura. El libro, las actividades que se incluyen en el libro están muy dirigidas hacia la investigación, hacia que el alumno rescate las narraciones de sus padres, de sus tíos, de sus familiares, de sus abuelos y les pregunte, que investigue de ellos, ¿sí? Por lo tanto, no tiene conocimientos terminados. En gran medida los orienta a que ellos los busquen o los encuentren. Y es un aspecto que habría que tratar de enfatizar nosotros como profesores. Finalmente, yo creo que el desafío de la historia, como lo mencionaban previamente, no solo es enseñarla, porque, pues bueno, pues nosotros podemos darle datos o fechas o decir que pasaron determinados sucesos, pero lo importante es cambiar la actitud hacia la historia, el cambiar esta noción de que la historia es aburrida o que es un conjunto de fechas o de sucesos que me son ajenos, ¿no? Entonces, ahí está el doble desafío. Y bueno, como les comentaba también en mi participación, es un desafío grande, pero está a nuestro alcance. Y bueno, sería todo. Le reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, maestro Fernando. Muchas gracias. Pues con la participación del maestro Fernando estamos llegando al final de este conversatorio. La guía que tuvimos para este conversatorio fue ¿por qué y para qué aprender geografía e historia? Yo estoy segura que todas y todos encontramos muchas respuestas que están respondidas, valga la redundancia, desde el mundo de la teoría, pero también desde el mundo de lo práctico. También encontramos algunas respuestas que nos invitan a explorar, que nos invitan a seguir aprendiendo sobre esto. Y hay una respuesta que creo que es básica para nuestra mediación docente, que es la que tiene que ver con el enfoque metodológico. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que este enfoque metodológico ofrece al menos dos cosas. Un crecimiento en el desarrollo profesional de las y los docentes que profundicen en este tema a través de este libro y esta propuesta formativa. Y la otra, que les ofrece una gran herramienta para el desarrollo integral de niñas y niños a través de reconocer a partir del presente, poder entender el pasado, que eso me pareció trascendental. Hay una idea que yo creo que atravesó todas las ponencias de quienes estuvieron hoy generosamente compartiéndonos, y es que la historia y la geografía transversalizan todos nuestros aprendizajes. Eso me pareció muy, muy interesante, y también cómo la historia y la geografía transversalizan nuestra vida en sí misma. Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera cerrar felicitando a los 5 ponentes que hoy nos compartieron, y quisiera reconocerles algo que me pareció muy, muy, muy bueno, muy interesante, y que sin duda en este tipo de eventos se agradece. Creo que todos fueron muy creativos, utilizaron una gran variedad de estímulos, y entonces nos fueron llevando a construir estos aprendizajes. Entonces, en ese sentido, mi reconocimiento para los 5, mi agradecimiento para los 5. Y bueno, estamos ávidos de continuar aprendiendo sobre esto. Gracias al maestro David Romero, gracias al maestro Miguel Ventura, gracias al doctor Armando Aguilera, gracias al doctor Héctor Ochoa, gracias al maestro Iván Ceballos. Gracias por su generosa capacidad para compartirnos esta mañana su expertise en torno a por qué aprender historia y por qué aprender geografía. Muchas gracias. Por supuesto que también agradezco a todas y todos ustedes que estuvieron participando aquí, jefaturas de sector, supervisoras, supervisores, maestras, maestros que estarán poniendo en práctica esta interesante propuesta. Muchas gracias por darse este tiempo y por participar activamente en la implementación. Realmente creo que es una extraordinaria oportunidad de estar acompañadas o acompañados de este grupo de especialistas, estas 12 personas especialistas que están aportando su expertise, pero como ustedes se dieron cuenta, también su alma. Yo creo que eso se pudo ver en este conversatorio. Y bueno, para cerrar, quisiera recordarles que tenemos el segundo conversatorio el próximo viernes 19 a las 10 de la mañana. Les esperamos, también estará igual de interesante. Y bueno, les recordamos también, como ya decían los ponentes, pues
pues seguimos en contingencia, así que sigamos cuidándonos y bueno, Faltan sigamos 5 minutos ya para llegar. usando la creatividad y el ingenio para hacer de la mejor manera el trabajo que hacemos todos los días. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, que tengan un lindo día. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Muchas gracias, Sorte. Mucho gusto saludarte. Hasta luego, compañeros. Gracias, Hasta luego. Hortensia. Gracias a todos. Gracias, Gracias, compañeros. Meche. Gracias, buen día. Gracias a todos los ponentes. Saludos, gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Bye. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye. Excelente día. Bonito día. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós, nuestra Hortensia. Gracias por Gracias, estas hasta luego. aportaciones. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a Bien. todos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gracias. Viernes. Saludos, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sorte. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Papá. Muchas gracias, Hortensia. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, maestro Armando. Gracias. Gracias, David. Gracias, Fernando, por permitirnos trabajar en tu plataforma Zoom. Y vamos a seguir promocionando estos importantes